una vez un camionero llamado Tomás que recorría las solitarias carreteras durante las noches oscuras. Su compañero de ruta era un viejo camión de carga, fiel pero desgastado por los años de servicio. Tomás se había ganado la reputación de ser uno de los más valientes y experimentados camioneros, dispuesto a enfrentar cualquier desafío en su camino. Sin embargo, había una ruta que solo mencionaba en susurros y que ningún camionero se atrevía a recorrer: la ruta de la perdición. La ruta de la perdición era un tramo de carretera abandonado y olvidado por décadas. Atravesaba un denso bosque donde las ramas se retorcían formando figuras siniestras en la penumbra. Se decía que la ruta estaba maldita y que aquellos que se aventuraban en ella nunca volvían. A pesar de su reputación macabra, la curiosidad de Tomás lo llevó a considerarla. Una noche, mientras estaba en un viejo bar de carretera, un anciano le susurró sobre la ruta de la perdición. Dicen que las almas errantes de los que murieron en accidentes de carretera acechan esa ruta buscando compañía, dijo el anciano con una mirada temerosa. Tomás decidió que era hora de enfrentar sus miedos y desafiar la maldición de la ruta. Cuando llegó la siguiente noche, Tomás condujo su camión hacia el inicio de la ruta de la perdición. La carretera estaba cubierta de maleza y el aire estaba cargado de un silencio espeso. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más opresiva y los árboles parecían moverse de formas inquietantes. Las luces de su camión apenas iluminaban lo suficiente como para ver la carretera delante de él. Después de un tiempo, Tomás comenzó a escuchar susurros en el viento. Voces siniestras que parecían susurrar su nombre y palabras incomprensibles. Se sentía como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde la maleza. Sin embargo, él seguía adelante, aferrándose a su valentía y a la promesa de enfrentar sus propios miedos. La carretera serpenteaba más y más profundo en el bosque, y la sensación de que algo malévolo lo acechaba se volvía más fuerte. De repente, las luces de su camión comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Tomás frenó en seco y se encontró en la oscuridad total, rodeado por una niebla fría que se elevaba desde el suelo. Mientras luchaba por encender las luces de nuevo, Tomás escuchó pasos arrastrándose cerca de su camión. Los pasos se acercaban cada vez más y entonces emergieron figuras borrosas en la niebla. Eran siluetas de personas, sus ropas desgarradas y sus rostros deformados por el sufrimiento. Eran las almas errantes que se decía que acechaban la ruta. Aterrado, Tomás encendió su camión y aceleró, tratando de escapar de la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, la carretera parecía no tener fin, y las figuras de las almas errantes seguían persiguiéndolo. El bosque parecía cerrarse sobre él, como si estuviera atrapado en un laberinto eterno. La niebla se espesó aún más, y Tomás perdió por completo su sentido de dirección. Finalmente el camión se detuvo abruptamente como si hubiera chocado contra un muro invisible. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba de vuelta en el punto de partida, en el inicio de la ruta de la perdición. Desesperado y agotado, Tomás se resignó a su destino. Las almas errantes lo rodearon, susurros oscuros llenando sus oídos. Uno de nosotros, repetían. Tomás cerró los ojos, aceptando su destino en la ruta de la perdición. Desde entonces, la leyenda de Tomás y su camión maldito se convirtió en una advertencia para todos los camioneros. La ruta de la perdición seguía acechando en la oscuridad, esperando a los valientes que se atrevieran a desafiarla. Y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba a través de los árboles, se decía que se podían escuchar los susurros de las almas errantes en busca de compañía. En el vasto y desolado norte de Chile, donde el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista, vivía un camionero solitario llamado Andrés. Su vida estaba sumida en la oscuridad de la depresión, un estado que había arraigado en su alma debido a la soledad constante y las largas horas de carretera. Andrés solía recorrer carreteras desiertas, transportando cargas a través de los inhóspitos paisajes, llevando consigo su amargura y tristeza. La monotonía de su vida se rompió una noche fría y despejada, cuando una llamada inesperada lo desvió de su ruta habitual. El trabajo involucraba llevar una carga urgente al remoto pueblo minero de San Rafael, una ubicación que Andrés apenas conocía.
A medida que avanzaba por la carretera oscura y solitaria, una sensación de inquietud se apoderó de él. Las sombras de los cactus parecían retorcerse como figuras grotescas y el viento soplaba susurros inquietantes. Al llegar a San Rafael, Andrés se sintió como si hubiera entrado en un lugar abandonado por el tiempo. Las casas parecían viejas y deterioradas, y una atmósfera de decadencia flotaba en el aire. Sin embargo, cumplió con su tarea y entregó la carga en una vieja bodega de la que emanaba un olor rancio. Mientras salía de la bodega, Andrés notó un rostro en una ventana cercana, un rostro pálido y demacrado que lo observaba fijamente. Estremecido, decidió no pensar demasiado en eso y se dirigió a una posada en busca de un lugar para descansar antes de emprender su viaje de regreso. La posada también tenía un aire de decadencia, y Andrés fue recibido por el dueño, un hombre de aspecto taciturno y ojos cansados. Mientras cenaba en silencio en la pequeña sala de estar, Andrés escuchó murmullos provenientes de una puerta entreabierta. Intrigado se acercó y vio a un grupo de hombres sentados en círculo, murmurando palabras incomprensibles mientras sostenían copas de vino. Intrigado, Andrés se unió al grupo, esperando tal vez encontrar algo de compañía en medio de su soledad. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se volvieron más sombrías y enigmáticas. Los hombres hablaban de leyendas antiguas y oscuros rituales que se decía que tenían lugar en el desierto. La atmósfera se volvió aún más inquietante cuando mencionaron una serie de asesinatos sin resolver que habían ocurrido en el pueblo durante los últimos años. Las historias de asesinato y misterio aumentaron la ansiedad de Andrés, pero su necesidad de conexión y distracción lo mantuvo allí, escuchando cada palabra con atención. A medida que las horas pasaban, el vino fluía y las sombras de la posada parecían cobrar vida, danzando a su alrededor de manera amenazante. Finalmente, cuando el reloj marcaba la medianoche, el grupo se levantó y se dirigió a la puerta trasera de la posada. Con un gesto enigmático, el dueño lo invitó a unírseles en su viaje hacia la verdad. Andrés, aturdido por el vino y su desesperada necesidad de escapar de su propia mente, siguió a los hombres fuera de la posada y hacia el desierto oscuro. A medida que avanzaban a través de las dunas de arena, la luna llena iluminaba el paisaje desolado. Las sombras de los hombres se alargaban, distorsionando sus formas en siluetas grotescas. Andrés comenzó a sentir que había entrado en un sueño febril, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera perturbadora. Llegaron a un antiguo cementerio en medio del desierto. Las tumbas estaban marcadas por el tiempo y parecían haber sido olvidadas por el mundo. Los hombres comenzaron a cavar en un lugar en particular, desenterrando algo que estaba oculto bajo la tierra. Andrés, aturdido y confundido, observaba con una mezcla de horror y fascinación. Fue entonces cuando el dueño de la posada se acercó a Andrés y, con una sonrisa siniestra, reveló la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. San Rafael había sido un pueblo acosado por la desesperación y la decadencia, y los hombres habían recurrido a oscuros rituales para encontrar una salida. Habían sacrificado vidas inocentes en busca de una forma de escapar de sus propios tormentos, y el pueblo se había convertido en un refugio para aquellos que habían perdido toda esperanza. Andrés retrocedió, horrorizado por lo que había presenciado y escuchado. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Las sombras del desierto parecían cerrarse sobre él y una sensación de desesperación lo invadió por completo. En medio de la oscuridad y el frío del desierto, Andrés se enfrentó a la cruda realidad de su propia vida. Su depresión y soledad lo habían llevado a un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se había difuminado por completo. Y mientras las sombras danzaban a su alrededor, Andrés se dio cuenta de que su única salida era enfrentar sus demonios internos y encontrar la fuerza para luchar por su propia supervivencia.